Hola, buenas tardes a todos. Hoy me encuentro sentada con María Fernanda y Daniela. María Fernanda y Daniela llegaron a Canadá en el año 2002 junto a su esposo y junto a Mateo, el otro hijo. María Fernanda nos contará en esta oportunidad cómo fue migrar con sus hijos pequeños y criarlos en un país desconocido. Y Daniela, que ya es adulta, llegó siendo niña, empezó su vida laboral aquí en Canadá apoyando organizaciones sin ánimo de lucro y encontró en esa conexión con la comunidad un proyecto de vida que hoy se ha transformado en algo muy lindo que se llama Casa Latina y Cultura. María Fernanda es la mamá de Daniela y va a arrancar con nosotros a contarnos cómo fue migrar a este país y qué estaba pasando por allá en el 2002 cuando llegaron a Canadá. Bienvenida, María Fernanda. Gracias por tenernos aquí y por poder contar mi historia desde mi punto de vista. Nosotros llegamos en el 2002, vivíamos en Estados Unidos por 3 años y luego nos mudamos aquí a Canadá después de las Torres Gemelas, la caída de las Torres Gemelas. Entonces se dificultaba mucho conseguir trabajo, la incertidumbre. Me recordó mucho como cuando salí de Colombia, el problema de la inseguridad en este tiempo era Pablo Escobar, las bombas, nosotros vivíamos en Cali y uno vivía con ese, ¿cómo se dice? Sigilo, Sí, sí, con esa con esa incertidumbre, incertidumbre, inseguridad. inseguridad. Y entonces en el 2001, cuando esto pasa, vuelve todo, vuelvo a sentir todo esto. Y se presentó la oportunidad que un familiar de mi esposo estaba viviendo aquí en Canadá y nos dijo, pues véngase para Canadá. Yo me acuerdo que yo me metí al internet y empecé a mirar y le preguntaba cómo es la gente allá, cómo son los canadienses, cómo es el clima, porque lo único que nosotros sabíamos era que Canadá era frío y que la gente vivía en iglús. Lo único que sabíamos de Canadá. ¿Cuántos años tenían los hijos? Daniela tenía 4 o 5 Ajá, y Mateo estaba bebecito. Acaba de cumplir un año, sí. sí, como 2 meses. Todavía estaban en coche y todo, entonces yo me acuerdo que nos montamos en un bus, vivíamos en Nueva York, la área de Nueva York, en New Jersey, y nos montamos en un bus y empezamos a viajar hasta Búfalo y en Búfalo eh, paramos para hacer el proceso de migración y luego entramos a Canadá y eso fue en abril. Ujú. En abril aquí llueve mucho y en esa época yo me acuerdo entrando a Canadá que íbamos entrando por Buffalo, por las Niagara Falls y no había lluvia. Y después manejamos un poquito más y hacía aguacero. Y uno miraba para el lado y uno no ve casas, no ve nada. Era muy diferente y cuando veía en el bus que venía de Estados Unidos no ve casas, ve cosas, pero aquí uno no veía nada. Ujú. En el Harvard todavía uno no ve nada. Es cierto, dice. Entonces era, oh, esto es aquí solo, ¿verdad? Casi no hay gente. Pensé, Además que venías de vivir en los suburbios de Nueva York, en New Jersey, que eso sí, está lleno de gente. que está lleno de gente. Y llegar aquí y tuve una experiencia, y uno venía con el afán de Nueva York, que todo en Nueva York, todo es rápido, hacer dinero, veníamos de trabajar, mi esposo como 80 horas de la semana y yo no lo veía y el fin de semana sacaba a los niños y yo trabajaba también 6 días a la semana, 10 horas al día. Yo soy peluquera, Ajá. yo estudié en Estados Unidos peluquería y pues eso era lo que pasaba. El único tiempo libre que tuve fue cuando el niño nació y después 2 meses años empecé a trabajar otra vez. Entonces aquí en Canadá fue como un choque, como parar Ujú. y mirar y vivir y como ahora puedo respirar.
Déjame te pregunto una cosa, ¿no te parece que viéndolo en retrospectiva es como ese frenadón que le mete a uno Canadá obligado, porque así funciona? Es como que uno dice, oye, qué bueno, al final como qué bueno, no me había dado cuenta que vivía mil, que si los niños, que el trabajo, que paguen las cuentas, que la fiesta allí, que una cosa, que la reunión, y como que llega uno acá y como que ya no hay nada. Es tan así que yo me acuerdo que nosotros, me acuerdo que fuimos a comprar mercado a North Beach, uno de los mercados que nosotros vivíamos aquí en Downtown, entonces cogíamos el bus hasta North Beach de allá del East End y luego cogíamos un taxi Ujú. para traer todo el mercadito. Entonces Mario me dice, bueno, mi esposo, Mario, me dice, bueno, llevamos los niños porque con ellos siempre hemos andado para arriba y para abajo, los cuatro siempre hemos andado. Ujú. Y entonces íbamos a mercar, entonces usted coge al niño, porque Mateo está chiquito, coge a Daniela, los montan en el taxi y yo atrás cojo y pongo el mercado y todo y nos montamos en el taxi porque si no nos deja el taxi. Porque en Estados Unidos es así, vos no estás ahí al frente y te deja el taxi, se fue. Entonces, cuando llegó el taxi, entonces yo hago todo lo que él me dice. Y él monta también el coche atrás el taxista te baja, prende un cigarrillo, empieza a hablar con él, empieza a subir, a ayudarle a subir el mercado y todo. Y yo digo, sí, ¿ven? El afán de Mario y aquí no hay necesidad de afán. Ajá. Otra cosa fue con el teléfono. En Estados Unidos uno pide el teléfono por la mañana y por la tarde ya tiene el teléfono. Aquí toca esperar como un mes casi para tener el teléfono. Entonces todo fue como, Bueno, yo quisiera que abordáramos un tema que que a mí me parece un choque cultural fuerte. Y es que, y de hecho hay varias bromas en internet sí, con relación a eso, y es que en Canadá todo es demorado. sí, demorado. Todo se toma su tiempo. O sea, si usted quiere sacar una línea telefónica, tenga paciencia. Lo primero que usted tiene que tener en este país es mucha paciencia, Sí. ¿verdad? El internet, todo se demora. Y con el tiempo, pues uno se va acostumbrando también. La experiencia que tuvimos nosotros aquí fue muy bonita en el verano porque llegamos en abril. Ujú. Todo el verano llegó rapidito. Y aquí en London hay muchos festivales, aquí en el Victoria Park, cada fin de semana hay algo. Entonces llevamos a los niños y todo, el Festival de Balloons, la Feria de los Niños. Entonces había mucha cosa para ellos hacer y nosotros no teníamos dinero. Ujú. La librería también, si uno quería que los niños vieran películas y todo eso, uno venía aquí, las pedía, las veía, libros, juegos, de todo, uno no tenía que comprar nada. Mucha ayuda. El canadiense es muy dadivoso. Ujú. Yo me acuerdo que cuando nosotros rentamos un apartamento no teníamos nada, solamente el sleeping bag que compramos y dos maletas grandes con que llegamos, el corral de Mateo y ya. Y entonces el súper, usted no tiene muebles, ahí acaban de vaciar un apartamento, una señora que ya falleció, ahí hay un asiento, ahí hay un mueble, hay una cama y se lo regalan. Exacto. Y ahí María Fernanda acaba de tocar otro tema muy curioso de Canadá. Y es que desde el punto de vista, visto desde el inmigrante nuevo recién llegado, que fue mi impresión, es que hay mucho desperdicio. La gente compra televisores y los dejan ¿sabes? Enfrente de la casa porque ya quieren el más moderno, o el mueble porque ya le sirvió un mes y ya no lo quiere más. Y eso hace también
que haya mucha venta del mercado de cosas usadas. Es bastante popular en Canadá, ¿verdad? Y la gente regala mucho las cosas así. Es muy desprendida, pero a la vez también hay un consumismo muy alto, ¿verdad? Sí, sí, aquí la gente, lo de segunda mano es como cultura. Sí, es cierto. Sí. Entonces, aquí te da mucho que vos en el verano haces spring cleaning, primavera, limpieza de primavera. Y entonces uno recoge todo lo que no usó en el invierno, no usó el año pasado, y va y lo deja o haces un garaje. Y lo que no se vendió, pues va a ir en el Goodwill, en esas tiendas de segunda. María Fernanda, volvamos a esos primeros años en Canadá. ¿Cómo te ubicaste laboralmente? ¿Cómo se ubicó tu esposo? ¿Cómo arrancaron ya esa vida, digamos, en familia? Me contaste ahorita que en Estados Unidos hiciste estudios en peluquería. ¿Has podido hacer algo de eso acá? ¿Cómo te ha ido en el tema laboral? Pues a mí, yo siempre he sido muy suertuda. Yo cuando llegué aquí no hablaba mucho inglés, o primero lo que hay que hacer es aprender inglés, porque en Estados Unidos uno no necesita inglés. Pero cuando llegamos aquí, yo estuve 6 meses en inglés porque ya lo entendía, pero no hablaba. Y conseguí en un aviso de periódico, decía se busca peluquera y era en la esquina de la casa. Entonces fue la entrevista y era una portuguesa, se llamaba María también, y yo me llamo María Fernanda. Entonces ella me dijo, no, no nos podemos llamar igual. Entonces por eso yo uso Fernanda aquí. y, y me dio trabajo. Yo creo que era el primer trabajo que con ella, que me ganaba $7. $7 la hora, 7,25. Y después empezó a subir el salario mínimo, pero yo era la mujer más feliz del mundo porque estaba haciendo lo que quería. O sea, yo tenía ya experiencia americana y tenía mi licencia americana, so aquí el proceso fue fácil porque solamente ir y presentar un examen de escrito, de peluquería, de las cosas de peluquera y ya. Y uno lo tenía que pasar con 70 y ya. Ok, aquí María Fernanda estás tocando un tema que vamos a hablarlo, estoy segura, en muchos episodios del podcast, y es todas las regulaciones que tiene Canadá con las profesiones. Muchas personas venimos creyendo que solamente las, entre comillas, profesiones reguladas son las reguladas, pero no es así. No, o sea, creemos que ingeniería, arquitectura, leyes o derecho, medicina o las relacionadas con ciencias de la salud son las reguladas, pero resulta que hay otras, como tú nos estás comentando, como la de peluquera, que los mismos colegios profesionales o asociaciones profesionales promueven para que la gente se certifique de alguna manera en esas profesiones. Peluquero, electricista, plomero, todo lo que, handyman, todo lo que se con las manos. Todas esas profesiones de oficio son reguladas, entonces uno tiene que pertenecer como a una unión, a un gremio, y tienes que estar registrado ahí. Ok. Pasaron los años, los chicos empezaron a crecer. ¿Cómo viviste esa crianza acá en Canadá? Nosotros éramos los 4 solitos con mi esposo, y él trabajaba de noche y yo trabajaba de día. Y por las tardes había una vecina que los cuidaba a ellos como por 2 horitas. Mi esposo iba a las 7 y yo llegaba a las 9. Y el fin de semana era en familia. Yo trabajaba hasta el sábado, pero los domingos siempre íbamos a la playa, y cuando es invierno a jugar en la nieve o
hacer cosas de familia, ver movies. Nosotros veíamos muchas movie nights, juegos, siempre muy nosotros cuatro. Pero también teníamos amigos que vivían cerca también, que llegaron con nosotros. Y los niños, ellos siempre andaban con ellos. Es muy bueno. Para nosotros era muy fácil porque vivíamos en un complejo y entonces los niños tenían esa libertad de ir, venir. En esa época uno no se preocupaba por inseguridad, porque les va a pasar algo ni nada, porque aquí uno dejaba las puertas abiertas, sí, nada pasó. Podía dejar el carro abierto, nada pasaba. Aquí súper seguro. ¿Y ahora sí pasa? Ahora sí pasa, ahora te roban el carro, te saquean el carro, ya no puedes dejar la puerta abierta, se te entran y te roban cosas. ¿Qué haces hoy en día? ¿A qué te dedicas? Ya con tus hijos grandes, pero tú eres una mujer muy joven. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Yo soy manager, administradora de un salón de belleza y entonces ahora ya muy contenta, los niños ya no están, ya no, como se dice, que ya no tienen uno los niños en la casa chiquitos, sino ya son adultos, entonces ahora es como adaptándonos a ser pareja. Es un cambio, Claro. es un cambio grande. Bueno, entonces nada, vámonos con Daniela. Bueno, Daniela, cuando llegaste aquí tenías 4 o 5 años. ¿Qué recuerdos tienes de aquella época, de recién llegaste así de bien chiquita? De lo que yo me acuerdo es que cuando estamos hablando ahorita de, ¿cómo se llama? La casa, Viva la casa. Viva la casa, me acuerdo de cuando estábamos allá. Yo pensé que en mis recuerdos fue como meses que estuvimos allá en esa casa, pero fue solamente como unas semanas. No, Menos. like 3 días. 3 días, para mí fue Una meses. eternidad. Pero me acuerdo allá, fue como la primera vez que vi a personas con hijab y migrantes diferentes de latinos o los morenitos que andaban en Jersey City. Entonces cambió como mi perspectiva de la gente, que hay diferentes tipos de gente que existe. Y jugaba bastante con los niños ahí, pero también me recuerdo que uno tenía que levantarse súper temprano si quería uno bañarse con agua caliente. Y me recuerdo una vez que estaban sirviendo una comida, yo pensé que era como una torta dulce, pero era de carne y me dio asco. Entonces, cositas así como que me impactaron en el momento, pero yo pensé que estábamos como de viaje, era como una aventura y, y solo que la única cosa que me hacía como tristeza que mi abuela no estaba con nosotros, porque la dejamos en Jersey City, ella no viajó con nosotros y yo más que nada cuando mis papás estaban trabajando bastante en Estados Unidos, yo andaba con mi abuela. Entonces ese fue como un cambio súper fuerte para mí, yo creo, porque cuando ya llegamos en Canadá, yo solamente quería hablar con ella y preguntaba por ella. Y cuando ella me hablaba, ¿cuándo vas a venir? Y yo hablaba bastante por el teléfono con ella. Y yo creo que por ella es que tengo el español que tengo, porque si no fuera por ella, yo no, ¿con quién Claro. iba a practicar el español? Entonces, esos son como los recuerdos de cuando, de el principio de inmigrar aquí. Y ya estando aquí me recuerdo de como cosas de la escuela, Ajá. como el primer día. Cuéntanos un poquito cómo te fue en la escuela, o sea, cuando entraste a la escuela. No he vivido en Estados Unidos, no sé cómo funcione, pero Canadá tiene una particularidad y es que es multidiverso, o sea, que hay gente Sí. de todas partes del mundo. ¿Cómo te fue con eso? Sí. Yo me acuerdo que lo diferente de Estados Unidos y Canadá, que era como lo primero que yo vi, es que no tenía uniforme ya. En Estados Unidos tenía uniforme y ya acá no. El primer día me preguntaron, ¿usted cómo se llama? Y yo dije, porque a mí me decían Daniela.
pero yo dije, en ese momento no voy a elegir María, porque estaba pensando que fuera más fácil para la gente entender cómo llamarme. Entonces yo dije María. Y mi mamá dijo, no, usted es Daniela, no, María. Entonces así quedé terminé mi escuela secundaria, de María. Y ya cuando tenía como 19 20 años, yo dije, quiero retomar el nombre Daniela. Entonces para mí en la escuela, creciendo acá en Canadá, es súper como multicultural. Entonces, todos mis amigos, yo no tenía muchos amigos latinos en la escuela, eran más que nada amigos árabes o, sí, bastante árabes amigos o canadienses. Y yo me conectaba con los otros niños inmigrantes porque teníamos historias similares. Entonces, para nosotros hablamos de cómo eran nuestros papás y cómo es diferente de los canadienses, porque a ellos sí los dejan ir a dormir en diferentes casas, a nosotros no. Yo solamente puedo dormir como en la casa de otra familia latina, porque no teníamos confianza con otras familias. Sí, hay como una especie de mito, si se quiere, entre la comunidad latina. Yo me incluyo ahí como opositora del sleepover, que es un tema para nosotros bien complicado. Es, los niños le dicen sleepover o la pijamada o quedarse a dormir en la casa de un amigo. En Canadá, en la cultura canadiense, eso es súper común, súper popular. Los papás, desde nuestro punto de vista, los papás canadienses son muy descomplicados en ese aspecto. Para mí personalmente, y ya veo que para María Fernanda fue igual, es un no rotundo, ni se habla del tema en la casa porque nosotros ya tenemos esta idea de que todo esto malo va a pasar, ¿verdad? Y los niños no lo entienden. Yo solamente quería pasar la noche con mis amigos. Ya con los años y con la influencia canadiense, eso va cambiando. Fue un tiempo donde mi mamá dijo, sí, ya puedes ir a pasar la noche en la casa de tu amigo. Y más que, pero al principio era, si van a pasar la noche juntas, tienen que venir a nuestra casa. Ok, está bien. Pero esa es la diferencia se siente entre los canadienses y los inmigrantes o los latinos, porque se siente que es como distinto que se acepta y que no se acepta. E incluso es chistoso porque nosotros como niños hablamos de traumas, de que los papás nos pegaban por hacer esto o esa cosa, y nosotros nos reíamos porque nosotros como encontramos gracia en eso porque teníamos esa experiencia común, pero los niños canadienses al escuchar eso nos decían, no, usted tiene que denunciar eso. Y yo, es que, ¿cómo así denunciar eso? Sí, si tu mamá te pega, puedes llamar a la policía. Yo digo, wow, ¿es cierto? Una vez lo intenté y me dio mucho susto porque ella dijo, vaya, llame para ver qué te pasa. Y yo dije, no, mejor no lo hago. Entonces, pero es cosas que es de crianza es diferente entre canadienses y familias latinas. Sí, definitivamente. Bueno, les voy a compartir una anécdota que yo tuve recién llegué aquí a Canadá con mi hija, la segunda, para que hablemos un poco de este choque cultural. Quiero tu opinión como Daniela niña. Cuando nosotros llegamos aquí a Canadá, mi segunda hija tenía 5 años y ella y su hermana, que es menor, venían del jardín infantil en Colombia. Y en Colombia, el jardín infantil, las profesoras son muy consentidoras, digámoslo así. Las peinan, las cuchichean, las abrazan, todo el día les están hablando en chiquitico, ¿no? Bueno, cuando llegamos y a mi segunda hija le tocó subirse al bus, al bus escolar, para ella era toda una novedad porque le parecía como wow, ya nunca había ido al bus escolar, porque en Colombia era el jardín que quedaba cerca, o sea, dejábamos en el carro. Y yo me acuerdo mucho que ella se sube al bus supremamente emocionada, chiquita, así como era ya en pleno invierno, porque llegamos nosotros en noviembre a Saskatoon. Y entonces con chaqueta, maleta, ¿no? Y entonces ella se subió al bus y lo primero que ella hace es se le tiró encima
a la conductora a abrazarla porque ella estaba muy emocionada de que se estaba subiendo al bus. La señora que manejaba el bus era una señora canadiense y ella se quedó rígida. Ella parecía una tabla, me miró aterrada como diciendo, o sea, ¿qué hago? ¿Qué es esta situación tan...? Entonces yo me sonreí y como que con la cabeza le dije, está bien. Y entonces ella como que no le correspondió el abrazo, pero hizo un esfuerzo como para hacerla sentir bienvenida y bueno, ya siguió y se sentó. Esa misma tarde, mi hija llegó del colegio muy triste. Y entonces yo decía, aquí está pasando algo. Y entonces me siento con una niña de 5 años a indagar qué está pasando, porque ella iba súper emocionada al colegio. Pues su tristeza era que sus amigos no la abrazaron y su profesora no la abrazó. Entonces esta historia va a que hay un concepto canadiense en la comunidad en Canadá que se llama el espacio personal, personal space, como le dicen ellos acá, que es más o menos abra sus brazos y alrededor de esa distancia nadie se le debe acercar. O sea, es como mi zona segura. En Colombia eso no existe, evidentemente. No. Y la forma en que los niños en general en Colombia son, digamos, acompañados por las profesoras y bueno, todo el entorno familiar pues es de abrazo, de beso, de te consiento, te cojo, ¿verdad? Te quiero decir que fue muy difícil explicarle a mi hija de 5 años qué significa un espacio personal y que está bien tener su espacio personal y que no era que no la quisieran, pero esto era en llanto, les quiero decir. Ella y a mí se me escurrieron las lágrimas. ¿Cómo viviste tú, si lo viviste, ese tema del personal space? Ese tema de espacio personal, yo creo que es algo que si uno llega bien chiquito, incluso si de pronto de Estados Unidos, es como... Ya lo traes. Sí, ya lo traes, porque yo tengo esa cosa cultural en mí, porque incluso cuando en mi adolescencia, o incluso cuando venía a familia a visitar, ya mantenía un espacio. Yo sabía que era mi familia, pero yo no crecí acostumbrada a abrazar, a dar el beso de salud y todo eso. No, eso ya es algo que voy aprendiendo de nuevo. Entonces, para mí eso es triste que le cambió como la perspectiva a ella, porque eso es duro, porque es algo bien cultural. Sí. Y es de conexión, además. Es no solamente como normas, es la parte de cómo conectar con una persona. Exacto. Bueno, Daniela, yo quiero que nos cuentes ahora ya como en esta otra etapa de la conversación. Cuéntanos sobre Casa Latina, cuéntanos sobre cultura, cuéntanos cómo nace esta idea, cómo te preparaste tú para sacar adelante este proyecto, quién está involucrado en el proyecto. Tienes el micrófono abierto para que nos cuentes sobre eso. Bueno, empezamos con cultura. Es como el primer, como la compañía o la organización para mamá. Esa fue pensado por mí y mi pareja David, que entre conocernos fuimos hablando de temas de cómo es crecer en Canadá como latino y cómo es ser recién llegado latino y empezar una vida. Entonces empezamos hablando de esos temas, de las diferencias, de las cosas que tenemos en común, y empezamos a decir, bueno, sería genial tener alguna plataforma donde estos temas se hablen o tengan posibilidad de reunir los latinos, ambos grupos que existen entre lo que estamos hablando. Y nos decidimos de poner como una plataforma de... la idea era algo como lo que se ve en Estados Unidos, de eso de pero like y esas cosas, pero nosotros no teníamos en la misma visión de contenido, de creación de contenido. Era más que queremos tener eventos, eso era lo que queríamos hacer, pero teníamos que empezar sin eventos porque empezó en medio de pandemia. Entonces no había manera de reunirnos en grupos grandes, entonces dijimos vamos a
a empezar con vendiendo mercancía que llame la atención de los latinos para que la gente se reconozca en eso. Y eso no funcionó. Entonces seguimos como intentando cosas hasta que dijeron, se puede hacer festivales en el aire libre. Y dijimos, hagamos un festival latino. Entonces empezamos con esos eventos. Hicimos varios como eventos chiquitos antes del Festival Latino, y ya con eso decimos, nos gustaría dedicarnos a promocionar la cultura latina, a poner eventos así para que la comunidad se pueda reunir y verse uno mismo representado en la ciudad, en una forma, no solamente en un cuartito, pero una forma grande, para que se vean que aquí está la comunidad, aunque no se vea todos los días. ¿Cuál fue ese primer evento que organizaron? O sea, cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia. El primer evento que organizamos fue como una película que queríamos como hacer bien barata para la entrada de familia, y pusimos la película Encanto, porque era como la primera vez que yo vi en Disney que había una película sobre la comunidad latina. Entonces eso está como bien especial, quiero verlo en los teatros, pero con la comunidad. Entonces alquilamos el teatro y invitamos a los que vieran la publicidad, y creamos como bolsitas de dulces colombianos con cositas para regalar. Hasta pasé horas y horas buscando en internet las muñecas de Maribel, hasta que compré algunas para regalarlas. Entonces es que yo quería crear un evento donde yo pudiera verme yo misma como niña y decir, eso me encantaría. Entonces es lo que hicimos. Ese fue el primer evento. Ya después de eso, yo dije, eso es especial, crear espacios así para nuestra comunidad. Entonces fuimos con el siguiente, que era el Cielito Lindo, una oportunidad que unos chicos de Toronto nos dijo, queríamos hacer este festival de dance folclórico en London. Entonces dijimos, sí, dámosle. Lo hicimos en la biblioteca aquí, en la Booth Performance Hall. Igual, era temas otra vez de crear un momento especial para la comunidad, a ver algo de su cultura que no se ve al diario. Y en ese tiempo ya estábamos preparándonos para el Festival Latino, que es como nuestro evento más grande del año. Y eso fue toda una experiencia de cómo organizar los vendedores, cómo organizar los actos. David tiene como experiencia en conciertos, entonces de ese lado ya él tenía confianza, entonces nos tocó aprender bastante para poder lanzar este festival. Y también durante todo ese tiempo dijimos, tenemos que también buscar voluntarios que vengan y apoyen el proyecto, porque todos solos no podemos. Entonces así fue como el primer año, esos eventos que hicimos. Y me olvidé uno, Día de las Velitas también fue otro evento que hicimos antes del festival. Yo jamás he celebrado el Día de las Velitas en Canadá. Eso es algo que yo no sabía nada de eso, pero yo dije, es algo único, no se ha hecho nunca y no tenemos que invertir mucho para celebrar. Entonces yo dije, alquilemos en la calle chiquita enfrente de la tienda Dollar y Fan Shop en Dundas, y pongamos velitas. Pero porque yo no sabía cómo se celebra, yo no sabía que la gente iba a llegar con sus propias velas para encenderlas. Yo dije, mejor ponerlas porque yo sé todas las reglas de Canadá y qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Entonces yo estaba imaginándome el evento con las reglas que yo sabía que la ciudad me iba a poner, y que el fuego no puede estar a aire libre, tiene que estar cubierto y mantenido y todo esto. Entonces yo estaba pensando, voy a poner todas las bolitas en unos jares, un mundo de cosas. Y no nos llegó nadie, casi nadie, como unas 40 personas del primer año. Pero estaba bien, porque alguien al final de ese evento nos dijo, yo he vivido en London 25 años y jamás he celebrado este evento acá. Y ahí dijimos, hay que hacer más publicación y más promoción para que la gente sepa de los eventos que estamos haciendo, porque si una persona dice eso, seguramente hay muchos más.
Y el segundo año fue éxito total porque yo estuve ahí Sí. y yo hice fila para las arepas y el frío me sacó porque de verdad había mucha gente. De hecho, creo que la próxima versión va a tocar pensar ubicarla en otro lugar porque ahí no vamos a caber. Sí, el segundo año era como, yo creo, 400 personas más que llegaron y de verdad estábamos como alegres, sí, porque queríamos que creciera, pero esta vez dijimos, wow, entonces era, porque ya la gente nos conocía un poquito más ya después del festival, pero ahí era cuando empezamos a ver como más el tema de qué se trata el festival, de pasar el rato en comunidad y no solo de las velitas, pero y que la gente está diciendo que no se puede apagar las velitas, y yo, oh my God, dejamos apagar tantas el último año. Entonces era bastante aprendizaje de nuestra parte y ya vamos creciendo y creciendo y creciendo hasta que el año pasado, ya después del Día de las Velitas, había una oportunidad para someter como un grant para una idea, era Neighborhood Decision Making. Dijeron que esto es para que los grupos o colectivos o si quieren hacer algo en la comunidad, aquí pueden aplicar. Aplicamos y aplicamos para algo como, yo creo que era para apoyar el festival y no era para eso los recursos, entonces dijeron que no, pero ya después de dar la aplicación estamos pensando, pues hubiera sido una gran idea de aplicar para un centro o un espacio comunitario para la comunidad latina. Entonces de ahí como nació la idea de tener un propio espacio y empezamos a trabajar en eso, a como soñar qué va a ir adentro, qué serán los temas, qué serán los eventos y de verdad era como no había límite a ese, porque uno teniendo su propio espacio que no tiene que alquilar cada vez es diferente. Y entonces era como, solamente hay que ponerlo ahora para poder desarrollar todas esas otras ideas. Entonces así nació Casa Latina. Un año de planeación, encontramos una oportunidad de estar acá en el centro de London y ya hacemos todas las renovaciones y ¡pum! Ahí estamos, Casa Latina. Empezamos a desarrollar los eventos y todo. Pero Casa Latina es un poquito diferente de cultura, porque Casa Latina sí es negocio, no es como en la organización de fines de semana. Casa Latina es más para, ella se tiene que pagar ella misma, claro, pero también es un espacio donde nosotros podemos abrir las puertas más a la comunidad para que ellos monten lo que ellos quieran. Entonces no estamos restrictados como en la organización non-profit, donde si nosotros recibimos algún funding, ellos dicen tienen que hacer tal y tal y tal cosa y ya. No, con este tenemos la libertad de decir qué se puede y ahí no hay límite. Entonces, pues sí hay, claro, es el límite, pero no tanto como en el otro caso. Vale. Cuéntanos cuándo nace Casa Latina, cuántos eventos han hecho, cómo han hecho para ponerlo al conocimiento de la comunidad latina en esta región del sur oeste de Ontario. Entonces, abrimos puerta el 17 de febrero de 2024. Entonces, es súper recién abrido. Y empezamos, ya teníamos como un poco de público con cultura. Entonces, lanzamos una nueva página para Casa Latina y ahí empezamos a hacer como el cross-posting para que se vean ambos y lo bueno de Casa Latina, pues de cultura también, es que esos 3 años anterior que estábamos dedicados a cultura, ya fuimos creando alianzas y conexiones con la ciudad y otros grupos. Por medio de eso ya se fue dando poder entre con esas conexiones con la ciudad, por ejemplo, y la gente ya no estaba buscando para reportar sobre lo que estábamos haciendo. Por ejemplo, Dundas Place es como, es solamente esta área aquí de Rideout o Talbot, yo creo, hasta Wellington. Ese es Dundas Place.
Ellos han creado esta calle Ajá. para que sea un espacio flexible para hacer eventos. Nosotros, cuando ellos recién abrieron, empezamos a poner eventos. Entonces, hemos trabajado como casi del inicio con ellos en animar el espacio. Ujú. Entonces, con el apoyo de ellos, los eventos que hicimos, nos dio más apoyo para poner Casa Latina. Entonces, no que ellos no ayudaron en nada, pero que ellos corrieron la voz. Ujú. Y también Downtown London, porque hay bastante apoyo acá a los negocios locales en Downtown. Entonces, por esos medios es como recorrimos el voz a la comunidad. Todavía hay mucha gente que no nos conoce y es ok con el tiempo. Pero hemos hecho ya de abril hasta ahora, hemos hecho como por ahí unos 25 30 eventos. Oh, wow. Y algunos son privados, que es como la comunidad, alguien de la comunidad que ve el espacio y dice, yo quiero montar aquí un evento para mi fiesta, para mi cumpleaños, o yo quiero montar este evento para un evento de fiesta, cualquier cosa. Incluso nos ha preguntado por bodas. Entonces hemos ya como abierto el espacio tiene un costo como bajo y más económico para que la gente pueda usar. Esa es la idea de la Casa Latina, que nosotros sí vamos a poner nuestros eventos como tarde de juegos, como el karaoke latino o el círculo de habla español, pero también que los demás vengan y puedan verse ellos en el espacio y poner lo que ellos quieran montar. Vale. Y cuéntanos, bueno, hablaste del círculo en español, del karaoke. Cuéntanos sobre el mapa de sabores. ¿De qué se trata eso? Sí, el mapa de sabores fue uno de nuestros proyectos cuando teníamos como, no podíamos reunirnos mucho en persona, pero queríamos apoyar a nuestra comunidad. Entonces David y yo tomamos el trabajo de probar todos los diferentes restaurantes en London, que fue súper difícil para poder ir conociendo cuáles son los empleadores latinos en London que tienen su propio negocio de comida. Entonces dijimos que no queríamos que se fuera como de review, queríamos que fuera solamente de aquí se pueden encontrar todos los restaurantes latinos que existen y conocer un poco sobre la historia de ellos, para tener como ese toque personal que usted puede dar a conocer la persona que está detrás de esa marca. Y ahí subimos unas fotos de la comida porque todo es rico. Y eso fue como un proyecto para apoyar ya después de esos tiempos donde el COVID afectó bastante los negocios, para que diera una spotlight. Y incluso la ciudad de London, por medio de CBC News, se dio cuenta del mapa y fue difundiendo la voz del mapa de sabores para ayudar más los negocios. Ok. Bueno, yo quisiera hacerte una última pregunta con respecto a, digamos que toda esta gestión cultural y de conexión y tejer comunidad que tú estás haciendo. ¿Qué crees tú que deberíamos hacer las personas comunes y corrientes que vivimos en Canadá, de la comunidad hispana o de la comunidad latina? ¿Cuál crees que es ese granito de arena que cada uno desde su esquinita del mundo puede contribuir para ayudar a tejer esta comunidad? Yo creo que todos va en apoyando al latino que va caminando en hacer algo, tenerle fe al uno y al otro, que si alguien dice que quiero hacer este evento para la comunidad, que lo apoyen, porque y no mirarle de mala cara y decirle, no, eso no va a funcionar, no tienes suficiente apoyo, recursos, no. Es viéndolo como, es algo, yo creo que es adoptar un valor de los canadienses, es dar su tiempo más libre, porque en Canadá hay bastante cultura en voluntario y lo que yo entiendo ya hablando con la comunidad latina es que eso casi no existe en nuestros países. Entonces aquí yo creciendo en Canadá, eso era como lo básico, voluntear es básico. Yo hice bastante voluntariado cuando yo estaba creciendo en Canadá. Yo hacía voluntario en la iglesia, en el YMCA, ya después
en otros grupos culturales, y también hay como las 40 horas que uno tiene que terminar antes de graduarse en la escuela secundaria. Entonces es como bien parte de fábrica de Canadá. Entonces, si como latino en Canadá, si usted quiere ver los beneficios de una comunidad que está bien apoyada entre uno y el otro, uno tiene que tener esa perspectiva de tomar el voluntario como esencial. Ujú. Es cierto y coincido mucho contigo en que si bien vivimos en un país que para nosotras que llegamos adultas no lo sentimos tan nuestro, ¿verdad? Y aquí estamos y aquí hay de todo tipo de culturas y uno tiene que aprender a convivir con ello, pues definitivamente apoyarnos entre los latinos sí que es algo supremamente necesario. Y no solamente de voz, sino de acción, no solamente de pensamiento, sino de acción. En eso coincido muchísimo contigo. Bueno, yo me quedo absolutamente feliz de haber tenido este espacio con ustedes, pero no me quiero ir sin antes preguntarle a María Fernanda una cosa que tú dijeras, "Uf, esto fue un proceso de aprendizaje bien importante que yo saqué como siendo migrante. ¿Cuál sería?" Que si tú quieres emigrar a otro país, hay que adaptarse. Hay que adaptarse a las nuevas normas, a la nueva cultura y no tratar de forzar a los demás que se adapten a ti. Y eso es lo que uno ve mucho, gente que llega tratando de imponer su cultura, sus creencias. Y Canadá no es un país de esos. Canadá es un país de que todo el mundo es libre, de que todo el mundo es la cultura, no tiene cultura, no tiene propia esencia. Canadá no tiene eso. Todos los que llegamos aquí la hacemos, conformamos la cultura. Entonces yo diría eso, como decía mi abuelita, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Bueno, pues qué mejor forma de cerrar este episodio de hoy y vamos a ver qué se viene ahora en adelante para Cultura y para Casa Latina. Gracias a todos por conectarse el día de hoy.